Y en nuestro país no había democracia. Lo que había era una oligarquía, que es el poder de la minoría, el poder de los potentados, el poder de los ricos, con una fachada de democracia. Entonces, cuando, como decía el ilustre guerrerense, lo vuelvo a citar, don Juan Álvarez, que no había más que enfrentar a la tiranía de Santana, expresó, dijo, esta ancheta, que luego supe que era esta tela, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Es decir, son tiempos de definición. Sí, pero ahí hay una ruptura. Entonces, ¿qué hizo este bloque conservador? Que ya no mandan, todavía tienen ahí sus enclaves de poder, lo que hablamos del Poder Judicial, pero ya no tienen al Ejecutivo, ya no tienen al Legislativo. Imagínense cuántas reformas a la Constitución hicieron para favorecerse. Díganme de una reforma a la Constitución que en los últimos 36 años de dominación neoliberal o neoporfirista se haya hecho en beneficio del pueblo de México. Díganme una reforma. Y yo les puedo mencionar 50 en contra en el Poder Legislativo. Congelamiento de salario, quitas de prestaciones para los trabajadores, desaparición del ejido, privatización de los bancos, de las minas, de las carreteras, de los puertos, privatización del petróleo, privatización de la industria eléctrica. ¿Todo para qué? Aumento de impuestos. Querían cobrar IVA en alimentos, en medicamentos. Nosotros los paramos, pero no pudimos pararlos en todo. Avanzaron muchísimo saqueando. Entonces, ya no tienen un poder legislativo dócil, comprable, porque cuando hicieron la reforma energética, entregaron moches, sobornaron a diputados, senadores, para que votaran. Ahí está en la cárcel, director de Pemex, que confesó que le había entregado dinero a legisladores del PAN para que votaran a favor de la reforma energética. Fíjense cuánta ambición por el dinero, porque el PAN surgió para oponerse a la política del general Cárdenas y para oponerse a la expropiación del petróleo. Siempre han estado en contra de Pemex, siempre. La expropiación petrolera que lleva a cabo el general Cárdenas se consuma en 1938 y en 1939 se funda el PAN. No solo para oponerse a la política petrolera del general Cárdenas, sino para oponerse a la política laboral del general Cárdenas y para oponerse sobre todo a la política agraria, a la entrega de la tierra a los campesinos. Y ahora resulta que les están dando lo que
les dio origen y todavía cobran, porque lo hubiesen hecho con gusto, pues es su bandera de siempre. No, de todas maneras pidieron dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ya se vuelven a configurar ahora. Siempre. ¿Quiénes nos robaron la presidencia en el 2006? Ellos. No ganó Calderón. Hubo un fraude. Y causaron muchísimo daño. Porque si no hubiesen impuesto a Calderón, no se hubiese declarado la guerra que causó muchísimos muertos y que nos metió en este espiral de violencia. Porque le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. No había un diagnóstico, no tenían programas para atender a los jóvenes, nunca. Se atendieron las causas. Y no solo eso, lo peor es que el encargado de la seguridad estaba metido con una de las bandas. Entonces, esta gente, que son nuestros paisanos, que no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios, pues quieren continuar con ese régimen de corrupción y quieren regresar por sus fueros. Precisamente Entonces, por eso. No, te estoy dando este contexto para contestar tu pregunta. Entonces, ¿qué quieren? Que todos se unan en contra de nosotros. Entonces, como hay algunas resistencias, como esta del Movimiento Ciudadano, que ellos dicen, no, vamos solos. Sí, esa es la postura de Dante Delgado. Dicen, no, traidores, no se alinean. O sea, es muy intolerante. O sea, todos tienen que entrarle al aro. Todos tienen que estar con la mafia del poder. Todos tienen que ser aplaudidores, alcahuetes de los potentados, los que ya gobernaron y llevaron al país al fracaso rotundo, los que se dedicaron a saquear a México, esos son los que quieren regresar. Y usted ve que y entonces se enojan porque un partido dice, lo vamos a analizar. Y entonces eres un traidor. Pero en fin, es eso lo que está sucediendo. Entonces, la verdad, no les va a alcanzar, porque el pueblo es mucha pieza. Tienen que empezar por aprender a respetar al pueblo. Les va a llevar tiempo, porque no es esa su costumbre. Ellos son muy clasistas, son muy racistas y menosprecian al pueblo. Pero la única posibilidad que tienen es de que empiecen a aprender a respetar al pueblo. Y si llegan a querer al pueblo, a sentir amor por el pueblo, como el amor que le tenía el general Cárdenas al pueblo, entonces sí van a poder gobernar el país. Es que ya este pueblo ha tomado conciencia, está muy politizado y ya no va a permitir que lo sigan robando.
no va a permitirlo. Entonces, hay ahora opciones, se abrieron estos caminos, no habían estos caminos antes. Por eso andan molestos, desesperados, ¿no? Y atacándonos. ¿No ven lo de los libros de texto?